asturiano, el tema de la pregunta sobre el asturiano, y creo que va dirigida a todos. Sí, y especialmente a los tres partidos que en nuestro programa autonómico lleven la oficialidad de la lengua asturiana, que es importantísimo para el futuro del idioma. No sé si todos los que estáis sentados ahí conocéis la ordenanza municipal de la lengua asturiana en el ámbito del Consejo de Decisión, que se aprobó en el año 2008, y la entrega llega la siguiente. Después de la falta de acción en estos 4 años en los que no se dio ningún solo paso adelante, ¿pensáis cumplir esta ordenanza municipal si llegáis al gobierno de esta ciudad, de este concello? Y si lo hacéis, vais a cumplir el artículo 12, que establece que el ayuntamiento tiene que hacer un plan de normalización, en qué plazos y cuáles son las medidas principales que planteáis. Sé que yo mucho, pero agradeceríamos que en 2 minutos, mucho y en 2 minutos. Muy brevemente, porque no, tenemos muy pouco tempo e la xente tamén ten que falar, vou dicirlo así. Dende Podemos e dende Asturias, Decisión si puede, evidentemente sí, compromiso absoluto con la oficialidad, con el asturiano, con la xente falante del asturiano, e además, sí, ese compromiso que está aí, hai que facelo efectivo, e además de todo isto tenemos que seguir traballando para que la xente siga falando en asturiano, porque este Consello de la Mocedad non se llama Consejo de la Juventud, sino que se llama Consello de la Mocedad, por una serie de xente, falla bastante tiempo, entre los que estábamos Moncho también, hicimos una asamblea en la que pudimos lograr que este Consello llamase así, de esta manera, y no tuviera la doble denominación. Entonces, bueno, sí rotunda todo lo que planteas. En nuestro caso, no llevamos la confidencialidad en el programa, sí la protección del asturiano y que se den las escuelas, pero de manera voluntaria. La ordenanza municipal, si está aprobada, por supuesto, la llevaremos a cabo. Pero en principio, en nuestro programa no está la confidencialidad. En este caso, decir yo la frase que iba diciendo toda la intervención, lo mismo que ellos. Es una normativa, habrá que cumplirla, pero nosotros, en principio, como partido político, no recogemos la oficialidad del asturiano. Recogemos la importancia, recogemos que es un bien cultural importante a dar a proteger, pero como cooficialidad, no. Como has dicho, nosotros estamos entre los partidos que defienden la oficialidad de la lengua y, como bien sabrás, hemos sido impulsores de la ordenanza también municipal y en este sentido somos partidarios que evidentemente se desarrolle y que se potencie la oficina y que se retome muchos trabajos y se potencie, no solo se retomen, sino se potencien, que, como bien sabes, existían en la otra legislatura. Bueno, por nosotros los partidos que también han incorporado la oficialidad de la lengua a su programa autonómico. No, es una broma. A ver, nosotros evidentemente, como somos el único partido que creo que de verdad estamos defendiendo los intereses de Asturias y vamos a hablar estrictamente de lo que es competencia municipal. Acabas de hablar de la ordenanza municipal de la lengua asturiana. Nosotros nos comprometemos, por supuesto, a cumplirla. Nunca la hemos incumplido. De hecho, siempre intentamos editar desde la Concejalía de Cultura, pues también se ha editado numerosos libros en lengua asturiana. Siempre hemos intentado que esté presente, respetar, por supuesto, toda la toponimia. Siempre utilizamos, por supuesto, las denominaciones en castellano y en bable y nos comprometemos Asturiano. Bueno, yo creo que en cuanto a la ordenanza, duda ninguna, estábamos en el gobierno que la aprobó y no solo cumplirla, sino desarrollarla. Obviamente el Partido Socialista sabéis que no lleva en su programa la cooficialidad. Entonces, si es verdad que pretendemos que se potencie el uso del asturiano, que se conozca, que crezca culturalmente, es un patrimonio a proteger, pero no lo consideramos ahora, aunque hay un debate interno, porque vosotros sabéis también que hay mucha gente del PSOE que participa en los ámbitos de defensa de la lengua, pero es un debate interno que está resuelto hoy por hoy a favor de quienes plantean que no sea cooficial.